tú nos dijiste que iban a haber preguntas y respuestas, así que vamos a las preguntas y respuestas. Otto, si pudiéramos quitar a John Kerry del ministro de Estado y ponerte a ti. Pero señalar bien rápido la política de confrontación versus la política de un acercamiento comercial. China y la caída del comunismo soviético. Es tal cual, la administración Reagan confrontó, no solo se contentó con la teoría de contener, sino promovió una reversión del comunismo, o sea, activamente tomó medidas para quebrar, para confrontar la Unión Soviética. La estatua de Lenin no se cayó, la tumbaron, y la tumbó la administración de Ronald Reagan. Eso, desde el primer momento que llegó, eso fue su proyecto, y no le importó ser poco popular. Es más, hay una anécdota en el aeropuerto de Barajas que está mirando gente protestando y le dice que está al lado. Algo tenemos que estar haciendo bien, miren quiénes están protestando. Y eso, esa brújula moral es lo que hace falta, que está completamente ausente, no digo en la Casa Blanca, en todo el continente americano. Y esto, y no me canso de repetirlo, el mal triunfa no porque tiene la genialidad, sino por la cobardía de los hombres demócratas de bien que deberían de defender la democracia y no lo están haciendo. Bueno, vamos a empezar ahora a la pregunta. Pido que sea, por favor, pregunta, porque ahorita empiezan a apagar y encender las luces y después se forma el corre-corre. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, me despido ya. En enero vamos a tener un simposio sobre Martí, ya les avisaremos, pero vamos a... Raúl, la primera pregunta. Sí, breve, para el amigo Salazar. Una de las consecuencias también sobre el tema del descalabro económico, para mí siempre el asunto de Cuba en cuanto a economía se refiere ha sido un invento. Desde aquella caravana que decían la caravana Che Guevara, que era para deforestar toda la parte sur de Cuba, sembrar arroz, el famoso presa aquella que le dicen Paso Seco, porque no cogen ni una gota de agua, y cosas así. Pero algo que no sé si usted lo menciona en alguno de sus estudios, es la subvención del gobierno cubano a las guerras en África. La población militar flotante de las guerras en África, de soldados cubanos, estaba sobre los 45.000 soldados anuales. Estamos hablando de una salvajada. O sea que eso cuesta un dinero tremendo, y las armas salían de Cuba, no venían de la Unión Soviética, eran trasladadas de Cuba. O sea, los recursos que se mandaban para allá durante 12 o 14 años fue algo descomunal. O sea, en algún momento usted toca esto, o sea, ¿cómo sería la incidencia económica? O sea, todo el dinero, todos esos recursos que se emplearon en esas guerras, que también, por supuesto, para un país que no produce absolutamente nada, darse el lujo de subvencionar una guerra a tantos miles de millas de Cuba es algo extraordinario. O sea, loco. Sí, bueno, pero hay que darse cuenta de que eran ciertos los 20 billones de dólares anuales que se le daban a Cuba. En términos actuales, a precio de hoy serían 20 billones de dólares anuales. Óigame, eso es exactamente, prácticamente como casi la Alianza para el Progreso en tiempos de Kennedy, que fueron un poco más para toda la América Latina. Así que con eso se hacía prácticamente todo lo que él quería por todas partes. Y en realidad lo que realmente vemos ahora una economía que por no haber aprovechado esos recursos, el petróleo a 5 centavos el galón, porque es lo que significaba que aquellos 14 millones de toneladas métricas se le mandaban a Cuba. Sencillamente la economía está derrumbada. Así que actualmente Cuba vive de una cosa nada más, fundamentalmente. ¿Saben cuánto recibe cada cubano promedio por las remesas que reciben fundamentalmente de los Estados Unidos y fundamentalmente de Miami? Estamos hablando de cerca de $500 al año por persona. $500 al año por persona. Es decir, es mayor que lo que se le paga, que el salario medio en Cuba, que el salario medio no es lo mismo del salario
la media dividida, la distribución en dos partes iguales. La media en Cuba, la media salarial en Cuba es de alrededor de 15 o 16 dólares. Eso es exactamente casi la tercera parte de lo que considera las Naciones Unidas como un salario de pobreza extrema, no de pobreza, pobreza extrema. Viven de nosotros prácticamente. Si no lo hubiera, si no les mandáramos los recursos a eso, estarían todos prácticamente en la inopia. También yo quería agregar que a la caída del dictador Noriega de Panamá se supo que el general el que fusilaron, Ochoa, tenía una línea de contrabando de diamantes y marfil con Panamá para comprar la comida de los soldados. O sea que hasta eso necesitaban. Y recuérdense lo que es el CIMEX, señores, contrainteligencia del mercado externo. Todavía sigue la CIMEX ahí como parte de GAES. Frank. Para el embajador Wright, ¿qué va a hacer Raúl Castro referente a Venezuela y si sus acciones o inacciones que tienen que ver con Obama? Bueno, hay mucha gente que quisiera tener la respuesta a esa pregunta, incluyéndome a mí. La situación de Venezuela, además, yo creo que la situación de Venezuela se hace posible, o sea, este cambio, precisamente porque no existe una Unión Soviética. Porque Venezuela ha seguido el mismo sistema económico de Cuba y está en bancarrota. Lo que salvó a Fidel Castro fue la Unión Soviética y después de la caída fue Venezuela. Yo creo que los cubanos no saben, francamente, no han sabido exactamente cómo reaccionar, porque la derrota, no es que la derrota de, ¿cómo se dice?, el margen de victoria de los antichavistas que ganaron 2/3 partes del Congreso, sino que es que el gobierno no pudo pararlo como lo habían hecho en otras ocasiones. Han habido todo tipo de fraudes. Esta no es la primera vez que el gobierno pierde una elección. Quizás es la primera vez que la pierde de este margen, pero la han perdido. El propio Chávez perdió elecciones, pero las manipulaban, ¿no? Y como tienen las armas, como tienen la policía y los militares, ¿quién les va a decir que no? Lo que pasa es que esta vez, aparentemente, los propios militares, que son chavistas, hay que recordar que esta gente no son necesariamente demócratas ni nada, pero ellos se dieron cuenta que la situación económica en el país está tan mal que ellos no podían seguir sosteniendo a este sistema, porque sus propios soldados, tengo entendido, que los propios soldados estaban votando en contra de del gobierno de Maduro por un margen de 35%, o sea, 35% más a favor de la oposición. Lo cual puso muy nervioso a los generales, y los generales y coroneles se reunieron con este general Padrino, el ministro de la Defensa, y dijeron, mira, esta vez no vamos a poder hacer lo que hicimos la última vez. Acuérdense, hace año y medio, cuando arrestaron a Leopoldo López, el líder de la oposición, se tiraron a la gente a la calle y mataron a un montón de gente. Se dice que por orden, por supuesto, de Ramiro Valdés y de los asesores cubanos. También tengo entendido que el resentimiento en contra de la presencia cubana dentro de las instituciones militares y gubernamentales ha llegado ya a un límite que no pueden aceptar. O sea, si eso es verdad, y claro, esto es como tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando dentro de la Unión Soviética en los años 50, 60, pero si eso es verdad, eso explica el por qué el gobierno de Cuba no sabe qué hacer, o no ha podido hacer mucho. Raúl felicitó a Maduro, Fidel felicitó a Maduro, una cosa que no tenía sentido ninguno, si lo vieron. Pero no han dicho que van a defender a la democracia venezolana, etcétera, etcétera. Además, yo creo, quizás ellos piensan, bueno, ya no necesitamos tanto a Venezuela porque tenemos a Obama, ¿no?, regalándonos lo que nos hace falta. Entonces, y no es tan sarcástico como suena. Pues yo quiero añadir algo que no dijo Otto,
Y es que ahora están pidiendo la liberación de Ana Belén Montes. Ay, yo sabía. Y están pidiendo ya no los 120 y tantos billones de dólares, ahora son 300 billones de dólares lo que están pidiendo para También la economía de Puerto Rico. ¿Qué esperanza tienen ustedes, que tienen más información, de que esto sí se pueda hacer reversible, todo lo que ha hecho Obama de un año, desde el 17 de diciembre acá, en un futuro? Pero no es la última parte. Que se pudiera hacer reversible. ¿De qué manera tienen esperanza que esto pudiera ser posible dentro de Obama y después? Bueno, todo depende, francamente, de quién sea electo presidente de los Estados Unidos. Todo, ¿no? Porque Obama ha tomado la mayoría de sus decisiones nacionales e internacionales bajo el sistema de Executive Action, o sea, decreto presidencial. Y eso es posible, no se le puede... Cualquier decreto presidencial se puede revertir en 2 minutos por el próximo presidente, solamente por el presidente. O sea, esa es la desventaja de la manera en la cual Obama ha gobernado. Cuando él perdió el control del Congreso, entonces ya él decidió no tratar ni siquiera de presentar proyectos de ley al Congreso. La ventaja que tiene el proyecto de ley es que tiene que ser revertido, se puede ser revertido solamente por otro proyecto de ley, mientras que una executive order, una orden ejecutiva, puede ser revertida por el próximo ejecutivo. Pablo. Gracias. Para el embajador, yo parto del principio que Obama siempre ha legitimado el gobierno de Castro. Esa ha sido su base desde que empezó este juego hace un año. Usted hablaba ahorita que era la base absurda de la no, vamos a decir, la política baldía, que no había servido respecto a Cuba. Yo le pregunto lo siguiente, y usted explicaba respecto a la Unión Soviética, yo pregunto lo siguiente, ¿fue que era inútil esa política respecto a Cuba o es que nunca se enforzó esa política respecto a Cuba? Porque lo que sobra han sido bases de enforzar esa política, no solamente la base sencilla de la Unión Soviética. Yo lo que veo que Estados Unidos nunca ha enforzado esa política hacia Cuba. Esa es mi pregunta. No, tiene toda la razón. Y quiero aclarar, si no lo hice cuando estaba hablando, que esa no es mi posición, no es que la política no funcionó, es la que usan los que están a favor de lo que ha hecho Obama. Pero tienes razón, la política nunca fue aplicada. Primero que la política sí funcionó dentro de la definición limitada de la política. La política de aislamiento de Cuba estaba diseñada a limitar la capacidad de acción del gobierno de Cuba de lo que se decía de apoyo a movimientos violentos en América Latina. Y eso funcionó. Acuérdense que todos los años 60 y un poco más allá, Fidel Castro apoyó en los 60 y 70 a movimientos guerrilleros y violentos, como yo dije, él lo ha admitido. Cuando llegó Reagan, casualidad, y se empezó a implementar la política de verdad, fue que comenzaron a fracasar esos movimientos. Hasta el 79, hay que recordar que en el 79, por ejemplo, ganaron los sandinistas en Nicaragua, apoyados por Fidel Castro. Además, Fidel Castro había unificado al Frente Sandinista de Liberación Nacional en La Habana. Habían varios movimientos y él los unió en uno. Hizo lo mismo con el FMLN de El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Tenían cinco movimientos, él los unificó. Los apoyó materialmente, entrenamiento, etcétera, etcétera, igual con muchos otros en el resto del hemisferio. Eso cambió cuando Reagan dijo: ya se acabó, esto se acabó. Eso debía haber sido continuado por otras administraciones americanas. Lo que pasa es que empieza a desmoronarse la Unión Soviética. Hay que pensar también en términos de qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Entra Reagan, se enfrenta con el comunismo internacional, no solo en Nicaragua, El Salvador, etcétera, pero en África, en Medio Oriente, en todas partes.
y comienza, y la campaña, como dijo Julio, tiene toda la razón, de socavar a la Unión Soviética, que fue todo una estrategia que pueden verla si quieren, ¿no? en lo que llaman National Security Decision Directives, que eran por supuesto secretos de los Estados Unidos, del presidente Reagan, que decía, vamos a acabar con la Unión Soviética de esta manera, esto es lo que vamos a hacer. Como comienza a desmoronarse la Unión Soviética, de pronto el tema de Cuba, como comienza también a retroceder la violencia, la guerrilla, vamos a decir, en América Latina, no se le pone tanta atención a Cuba, se le pone más atención, quizás como se puede justificar desde el punto de vista estratégico de los Estados Unidos, a la Unión Soviética. Para el 89 se cae la muralla de Berlín, empieza cambia el mundo. Ese es un momento muy importante porque los gobiernos de Estados Unidos que llegaron a ese momento y después ya no le pusieron mucha atención a Cuba. En ese momento se debía haber tomado acción para hacer como en Cuba lo que se hizo con la Unión Soviética. No se trata de invasión ni nada violento, pero simplemente poner ciertas presiones económicas, diplomáticas, etcétera, para forzar un cambio. No digo que iba a ocurrir en el 89, 90, 91, pero no se hizo nada. Se le quitó casi la presión. Después, desafortunadamente, vino Bill Clinton, que pensó que la manera de llevar a cabo un cambio en Cuba era, ¿no?, de hacerse amigos, ni siquiera tomar acción que era justificable cuando Cuba derribó los aviones de manos al rescate. El Pentágono recomendó un ataque a las bases aéreas de Cuba y Clinton dijo que no. Ese es el tipo de acción que hubiera quizás causado ciertos cambios en Cuba. No sé, quizás no, pero le mandó una señal al gobierno de Cuba que estaban seguros, que estaban bien. Jorge, verdad es que se pudo haber derribado los aviones que derribaron los hermanos Rescate. ¿Perdón? ¿Qué hay de verdad de que se pudo haber impedido o derribado los aviones que derribaron los aviones de hermanos Rescate? Sí, yo le voy a decir la verdad, yo no sé. Yo sé que hay mucha controversia sobre eso. Yo no sé porque yo no estaba en el gobierno en ese momento. Si hubiera estado, quizás tuviera información. Así que sería especulación de mi parte decírselo, pero vamos a decir que el tiempo que se demoró para esos MiGs salir de la base, creo que fue de San Antonio de los Baños, al paradero 20, donde quiera que lo hayan derribado, vista La Habana, porque se veía La Habana de los aviones. Estaban sobre aguas internacionales, pero es cuestión de minutos. Yo no creo, francamente, que aviones de Estados Unidos podrían haber salido, ¿no?, de acá y interceptado esos MiGs. Jorge. Estoy hace tiempo tratando de localizar. Yo no soy malo localizando. El tema es que yo me siento aislado, pero con razón. Sobre este tema que estamos hablando de las relaciones que se están estableciendo Estados Unidos con Cuba, yo pienso que tiene que ver mucho con un hecho que ocurrió en el 2006, que fue un golpe de Estado que le dieron a Fidel Castro. Yo no espero que usted conozca eso, porque la mayoría no escucha nunca. Cada vez que yo hablo de eso, la gente no sabe nada de eso. Espero que usted tampoco haya escuchado. Y no espero entonces me responda sobre un golpe de Estado que no sabe tampoco. Pero yo pienso que a Fidel lo sacan precisamente los militares que actualmente están en poder, porque estaban haciendo grandes negocios. Fidel contaba con el petróleo de Chávez y entonces empezó a recoger cable, empezó a quitarle el negocio a los militares lo sacaron. Como es un problema de negocios grandes, y creo que eso es lo que está incluyendo, y en los cambios raros que se ven en Cuba, y que los grandes empresarios aquí les interesa hacer negocios, porque Fidel Castro sí no estaba con la variante de los negocios con capitalistas de aquí. Entonces, lo único que yo
gracias a Julio Chini, estas ideas sobre el golpe de Estado que yo vengo trabajando hace 9 años, él me pidió que le escribiera un libro. Aquí está el libro, yo lo acabo de publicar y me quisiera entregarle a usted para que usted tenga esa información. Muchas gracias, Jorge. No tengo información, no. Muchas gracias. Jorge y después Carlos. Yo, una pregunta para vos. Tengo una duda histórica y tú fuiste parte de eso en los 8 años de Reagan, la guerra en Centroamérica. Cuando yo viví en Washington conocí a un muchacho jovencito que era marino mercante y él estaba en los barcos que transportaban las armas Rusia, Cuba, Centroamérica. Y dice que él se daba cuenta que iba a haber algo porque había gente extraña en el barco. A él no le permitían salir de su gabinete, de su camarote, y efectivamente el barco lo parqueaban cerca de una de las costas de Centroamérica, y en el medio de la noche venían las grúas, obviamente estaban descargando las armas. Él se escapa en Venezuela, lo trataron de matar, y eventualmente llega aquí a los Estados Unidos, y él creía que tenía la noticia del siglo, porque sabía todo lo que estaba pasando ahí, y dice que él se quedó con la boca abierta, porque los americanos lo sabían todo, y eso nunca se habló de eso. Y esto pasó durante los 8 años de Reagan. ¿Cómo es que eso pasó? Porque se sabía que Cuba era el que lo estaba haciendo, y toda la evidencia la tenía el gobierno americano, y nunca hicieron nada. Se sabía dentro de la administración, ¿no? Y la administración Reagan lo decía todos los días, pero la prensa decía que no era verdad. Y es más, la oficina que crea el presidente Reagan en 1983 para contrarrestar la mala prensa, ¿no? y para tratar de dar a conocer precisamente lo que tú dices y muchas otras cosas, la verdad de lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, no solo que había apoyo militar de la Unión Soviética, de Cuba y de muchos otros enemigos de los Estados Unidos, pero que Estados Unidos estaba apoyando a personas verdaderamente democráticas o movimientos democráticos, etcétera, etcétera. Eso no se conocía porque francamente la prensa de Estados Unidos no quería, no solo no quería decirlo, decían lo contrario. Ya lo han admitido. El propio Washington Post, por ejemplo, lo ha admitido, ¿no? Que no habían reportado bien la noticia de aquel momento. El que manejó la oficina se fui yo. Claro, tenía que buscar a un loco, un cubano, ¿no? Un kamikaze que manejara una oficina para contrarrestar a la prensa de este país, que tú sabes la fuerza que tiene, y a miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y 20 años después todavía, por ejemplo, la razón por la cual el senador Dodd se opone a mi nombramiento como subsecretario de Estado 20 años después, es porque él estaba a favor de todos estos movimientos de izquierda. Pero si ustedes hubieran invitado a la prensa una noche específica y lo comprobaban, lo cogían con las manos en la masa, como nosotros decimos, ¿qué hubiera hecho la prensa? ¿Decir que no? No, si la prensa, mira, yo conozco una cosa, la prensa cambió desde el comienzo de los 80 hasta el final. La prensa se dio cuenta, no se debía haber demorado tanto. Yo te puedo dar nombres de periodistas muy conocidos que vinieron a mi oficina en el Departamento de Estado a principios de los 80, vamos a decir 83, porque esa oficina se abrió en el 83, no existía, la construyeron, y me dijeron, yo voy a Centroamérica, ¿qué me puede decir lo que está pasando? Yo le daba, por supuesto, ¿no? el party line, ¿no? la opinión del gobierno de los Estados Unidos, que estaba como así, tomaban muchas notas. Yo me hice amigo de muchos extranjeros. Regresaban un mes después y me decían, mira, cuando tú me dijiste aquello, yo no lo creía. Ustedes tienen razón, lo que está pasando. Y al mismo tiempo, muchos de esos periodistas me decían, y yo le decía, bueno, ¿y por qué no lo reportaste? Yo he leído tus informes de El Salvador, de Nicaragua. Dice, yo lo reporté, pero los editores en New York no me lo creyeron. Carol, Romero y después Charles. Es una pregunta abierta para los cuatro. Pensando en la política de Obama y
después los planes de Castro, porque él también tiene sus planes, y las elecciones de Estados Unidos que son próximamente, el nuevo presidente sería a partir del 2017, ¿no? 2017. 20 de enero. Claro. A las 12 del día. Bueno, Como si estuviéramos esperando. bueno, yo precisamente ese es el punto. Yo veo en toda la explicación, que incluso la que yo tengo también, desde un poco más abajo, un poco riesgosa para los Castro, la estrategia de o tienen un plan B para parasitar otro país, como siempre han hecho, o están apostando mucho a la elección de un presidente determinado, que bueno, sabemos que es la continuidad del presidente Obama, ¿no? ¿Qué están haciendo los Castro, si es posible saber, o si es posible al menos tener un brainstorming en ese plan B, o qué están haciendo ellos para apoyar el presidente que ellos quieren? Apoyar a Trump. Yo creo que una de las cosas que ellos han hecho en los últimos tiempos fue la nueva ley de inmigración de ellos, que le permite a los cubanos, o sea, cuando Raúl Castro abrió a los cuentapropistas, realmente a quienes se estaban refiriendo también eran los contrapropistas que salían fuera, que venían a los Estados Unidos y a Europa a trabajar. Y por eso les dio 2 años para que estuvieran fuera sin perder sus propiedades. Pues la razón es sencilla. Al año y un día son residentes y van y vienen y llevan dinero, y para ellos, como fue lo que tú dijiste de los médicos y eso, que le han sacado todo el dinero del mundo, bueno, actualmente qué sé yo, el 20% de la Sí, Alberto, yo creo que tengo una pregunta que es como una hiedra primera que cabeza. ¿Qué va a hacer de los chinos en América? ¿Y qué le va a ocurrir a Evo, a Nicaragua, a Correa? ¿También seguirán en el mismo proceso de Venezuela y Argentina? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Quiero hacer un comentario muy breve. Aparte de mi pregunta. Hace 3 semanas estaba yo en Tierra Santa y en Masada me encontré una americana de San Francisco y otra de Luisiana. Y están de las dos y me dijeron, nosotros vamos a votar por Rubio. bueno. Mi nombre es Garrido. ¿Puedo hablar? La respuesta estoy esperando. ¿Cómo usted, perdone? La respuesta de ellos, ¿no? ¿Me toca a mí o no? No. ¿Qué va a pasar con nosotros, los socialistas? Miren, señores, la primera cosa que yo dije cuando empecé mi presentación fue Corsi e ricorsi. La debilidad de Obama, que es alumno de Saul Alinsky, quiero entender que es un economista de trabajo, que se convirtió en una persona que se dedicó a buscar la forma de destruir la cosa. Yo creo, con toda sinceridad, que es un alumno excelente de Saul Alinsky, el presidente Obama. Pero en realidad, él dejó que la América Latina se fuera totalmente hacia la izquierda. Él está en el poder desde el 2008. Así que lo que ha sucedido es que recientemente está volviendo, pues tenemos todo el grupo del ALBA, que es en blanco, todos están volviendo a enfrentar una crisis de Correa, que lo van a correr de Ecuador. Todo el grupo de Brasil, Argentina, Chile, todos esos socialistas están sencillamente en descrédito, y vemos que los candidatos del Perú son Keiko Fujimori y Pablo Kuczynski. Es decir, que prácticamente estamos viendo que está volviendo la democracia en América Latina. Es decir, todo este izquierdismo ha fracasado totalmente y ahora vamos otra vez a un verdadero sistema democrático. Muchas gracias. Afuera pueden seguir las preguntas. Afuera no hay límite de tiempo. Si salimos por fuera, podemos seguir preguntando.